lo más interactivo posible, así que les invitamos a plantear preguntas después de las presentaciones. Las diapositivas y la información estará disponible, las presentaciones estarán disponibles y también el webinario estará grabado. Si desean acceso al webinario, estará disponible posteriormente. Sin más dilación, voy a empezar. En primer lugar, dar las gracias a las diferentes personas que van a intervenir. Vamos a empezar dando la palabra a César Luena. César es eurodiputado, un compañero mío aquí en el Parlamento Europeo y es el relator del informe de propia iniciativa para la estrategia sobre la biodiversidad de la Unión Europea para 2030. César, tiene la palabra. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Grace, y gracias a todos los ponentes, a organizadores, a los asistentes por estar presentes en esta jornada donde vamos no solamente a trabajar la estrategia de la biodiversidad, sino a defender los mares, los océanos, a esa conciencia de que tenemos que protegerlos y también al nivel de compromiso del sector pesquero. Hay algo que todos sabemos, está en el informe IPBES de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, y es que hay 1 millón de especies que están en peligro de extinción, 1 millón. Y por tanto también los servicios de los ecosistemas que sustentan toda la vida de nuestro planeta corren el riesgo de romperse. De hecho, se habla ya de la 6ª extinción masiva de especies. Les doy algunos datos de este informe. Un 33% de las poblaciones de peces marinos están siendo explotadas sencillamente a niveles insostenibles. El 60% son objetos de una pesca máxima sostenible y además se prevé una disminución de hasta el 10% de la producción de los océanos solo por el cambio climático para fines del siglo. La mitad de los arrecifes de coral vivo se han perdido desde fines del 19, desde 1870. Las praderas de pastos marinos han disminuido en un 10% en 30 años, en el periodo 70-2000. Dos datos más. Un 33% de la pesca mundial se estima que es ilegal, no declarada, no reglamentada. Y, por último, hay 400 zonas muertas de ecosistemas costeros con bajo contenido de oxígeno causadas por los fertilizantes, que afectan a más de 245.000 kilómetros cuadrados. El informe especial del IPCC, del Panel Internacional del año pasado sobre océano y la criosfera en un clima cambiante, pues tampoco es más alentador. Los océanos están bajo una enorme presión, cada vez mayor, cada vez más difícil de sostener. Por tanto, estos datos que la ciencia y los activistas y cada vez más las instituciones nos están diciendo no podemos pasarlo por altos. Hay también esperanza, y voy terminando, porque también se ha reducido el riesgo de extinción de especies gracias a las inversiones en conservación que se han realizado en el periodo 96-2008. Los enfoques de la ordenación pesquera basadas en los ecosistemas, la planificación espacial, las cuotas efectivas, las zonas marinas protegidas, la protección y la ordenación de zonas clave para la biodiversidad marina, la reducción de la contaminación por escorrentías en los océanos y la estrecha colaboración con productores y con consumidores, así como también el compromiso del sector pesquero, son fundamentales, importantísimas para revertir estas pérdidas. Esta era en mi introducción. Quería dejar estas ideas. Vuelvo a darle la palabra y agradecerle que organice esta jornada y que me permita participar de ella a Grace para que pueda presentar a las 4 personas que van a participar y el posterior debate. Un placer y hasta el final de esta jornada. Thank you very much. Muchas gracias, César. Muy interesante estas palabras introductorias para empezar el webinario.
Vamos a dar la palabra a nuestra primera experta, la doctora Karina von Schumann, oceanógrafa especializada concretamente en estos temas en el Mercator Ocean en Francia. Vemos también que es una de las autoras claves en el informe especial del IPCC sobre el océano y la criosfera frente al cambio climático. Cuenta con más de 20 años de experiencia de investigación en Geomar Alemania, IFREMER Francia y el Instituto Mediterráneo para la Oceanografía, y presentará la importancia central de encontrar con un océano saludable para un clima que funcione también adecuadamente y un planeta habitable. Sin más dilación, le damos la palabra. Muchas gracias en primer lugar por haberme invitado a presentar esta información. Gracias a los participantes igualmente por asistir a este webinario y por el interés que manifiestan. Siguiente diapositiva, por favor. Quisiera empezar con una imagen con dos mensajes claves. El primer mensaje sería la interconexión, la interrelación entre los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, y en el centro está ahí la información. Número 14, la vida bajo el agua. La verdad es que hemos establecido vínculos con los diferentes ODS, como podemos ver. Voy a dar una versión abreviada. La importancia es evidente. En primer lugar, una visión en relación a la organización del papel fundamental de los ODS, que se basan en tres pilares principales: el medio ambiente, la sociedad y la economía. El medio ambiente en esta visión es el pilar de esta organización de alguna forma, y es lo que mantiene unido a los otros dos pilares, la sociedad y la economía. Podemos tener un ejemplo relacionado con el océano y la importancia del medio ambiente. Las características principales del océano es la capacidad de almacenar calor en el océano. Hay un 90% ahora mismo de excedente de calor en la atmósfera que se ve almacenado en el océano. También vemos el almacenamiento de carbono que nos está proporcionando el océano. Otra de las características es su capacidad de transportar también ese calor, y también incluso a distintos niveles de profundidad del océano. También es una reserva, tenemos una reserva de agua potable. El 96% del agua potable que tenemos está relacionada con el océano. También vemos un 50% de producción primaria mundial que tiene su origen en el océano. Hay otros ejemplos relativos al papel que desempeña el océano para la sociedad, como por ejemplo todos los servicios de los ecosistemas, la importancia de cambios en los niveles de mar, su impacto que puede tener sobre eventos climáticos extraordinarios. También vemos la superficie del océano en nuestro planeta, un porcentaje elevadísimo. Si volvemos al tema de la economía, también es la alimentación segura que nos proporciona el océano, por ejemplo, a través de sectores como puede ser el de la pesca o el de la piscicultura, y otros sectores que se basan en la economía azul, como las energías renovables, el transporte, entre otros. Y los recursos marinos, que son fundamentales y constituyen la base. Impulsar el desarrollo sostenible significa proteger los océanos, y por lo tanto se debe garantizar que podamos contar con océanos saludables. Y quisiera aportar aquí algunos datos. Los mares se ven amenazados ahora mismo por el cambio climático, y les voy a comunicar algunos elementos relacionados con nuestro último informe, el último informe en el que he participado para el IPCC.
en relación al calentamiento del océano, el aumento del nivel del mar, etcétera. Ahora mismo el calentamiento es uno de los riesgos más importantes para el océano por las emisiones de gases que acaparan el calor provenientes de actividades humanas, y el océano mundial se ha ido calentando a más de un 90% en exceso en relación al sistema climático, y es un cambio climático, por lo tanto, irreversible. Sigue adelante. En las últimas 3 décadas ha ido incrementando, y alrededor de la mitad del calor total que se ha incrementado está precisamente en los océanos del sur. Además, seguirá calentándose probablemente a lo largo del siglo XXI. Para 2100, el océano va a haber incrementada 2 a 4 veces o va a producir un calentamiento global 2 a 4 veces mayor. Vemos aquí la cuestión relativa al aumento del nivel del mar. Vemos que en gran medida se debe al calentamiento del agua. También la pérdida de hielo, de glaciares, también en la superficie. En el siglo XX el nivel incrementó en 15 centímetros y está aumentando a una velocidad al doble de rápida, y seguirá acelerándose, va a alcanzar 1,10 en 2100 si las emisiones no se ven reducidas de forma importante, y no hay ningún escenario en el que se vea completamente frenado el incremento del nivel del mar. Tenemos la elección entre por debajo de 1 metro o por encima de varios metros. Esa es la elección que tenemos ahora mismo de cara al futuro. Otro factor muy importante es que vemos la acidificación de los océanos. El océano ha asumido entre un 20 y un 30% las emisiones mundiales, y por lo tanto esto tiene consecuencias. Y todo esto como consecuencia de las actividades humanas, y por lo tanto vemos que se ha incrementado la acidificación del océano, y este fenómeno va a seguir adelante con la captura del carbono. Esto es así. También vemos que hay pérdidas de oxígeno de la superficie hasta 1000 metros de profundidad, y se prevé que seguirá disminuyendo a lo largo del siglo XXI. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, voy a terminar esta presentación con otro papel importante del océano. El mar tiene un papel que es global, es mundial. No solo afecta a las personas que viven cerca de las costas por los cambios en la constitución, en el cambio climático en general. Hay una falta de equilibrio, hay menos energía que sale del sistema cuando lo comparamos con la energía que llega a través de la radiación solar. Por lo tanto, se acumula el calor en el sistema del planeta, y esto es lo que está generando el calentamiento del planeta. Como hemos comentado, el excedente de energía se ve almacenado en un gran porcentaje en el océano, un porcentaje inferior, como pueden ver aquí, el 6% en la Tierra, el 4% en la atmósfera. El resto lo acapara el océano. Y esto es lo que está generando el incremento del nivel del mar. Esta falta de equilibrio relativo al almacenamiento del calor está incrementando las emisiones de CO2, y pueden ver los valores aquí en la diapositiva. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Ha sido estupendo, las diapositivas estupendas, muy coloridas, muy fáciles de entender. Pasamos a la siguiente ponencia. And has worked on climate change adaptation and economics for over 17 years. The European Environmental Agency published its marine. La doctora Karina von Schufman es una oceanógrafa especializada en la vigilancia del clima oceánico, y un mensaje pragmático de esperanza es muy necesario. Stefan, adelante. Y perdón por el problema técnico desde la traducción. Gracias por invitarme. Voy
a centrarme en los mares europeos y también en el aspecto de que se enfrenta a un futuro muy incierto si no se toman acciones coherentes de inmediato. En junio, con la declaración sobre el estado de los océanos hemos visto que se siguen degradando los ecosistemas de muchos de los mares europeos, muchos de los ecosistemas, perdón, de los objetivos para el 2020 no se han alcanzado y muchos de los previstos para el 2030 corren el riesgo de no conseguirse. También hay una brecha en la implementación de las políticas, pero sí que hay algo de esperanza para las zonas marinas protegidas. Hemos, por ejemplo, conseguido alcanzar ciertos objetivos y algunas políticas han permitido mejorar la situación en estas zonas marinas protegidas. Siguiente. Si miramos las pesquerías, vemos que la actividad es muy intensa. Vemos las toneladas de pescado, de peces pescados y vemos también que el estrés sobre el entorno marino es importante en general debido a la sobrepesca, capturas accesorias, pesca comercial, pérdida de suelo o de lecho marino, perturbaciones en el fondo marino, etc. Si miramos la situación de los peces que se explotan comercialmente, vemos que hay una sobreexplotación y que los stocks no están en buenas condiciones. Aquí vemos que, bueno, si tenemos en cuenta solo uno de los criterios, vemos que el 40% están en una situación delicada. Aquí también cabe decir que no podemos gestionar lo que no conocemos. Necesitamos un mejor sistema de monitoreo de los stocks explotados. Y mirando precisamente los stocks que se pueden evaluar, vemos algunos avances en el Atlántico Nordeste, también en el Báltico, debido a unos esfuerzos precisamente para evitar la sobrepesca. No podemos decir lo mismo del Mediterráneo y del Mar Negro, donde hay muchas actividades de sobrepesca, de sobreexplotación. Siguiente. Sabemos que el cambio climático agudiza esta situación. Vemos que la temperatura de la superficie de los mares aumenta. Es un problema para muchas especies, por ejemplo, del Mediterráneo, con algunas especies que no se pueden mover de la misma manera, por lo tanto hay un impacto directo sobre los ecosistemas y también porque algunos organismos que no se pueden mover como antes, precisamente se ven impactados por la temperatura. También ha habido oleadas de calor en el Mediterráneo con consecuencias sobre muchas especies y un impacto sobre el entorno marino europeo. En nuestro informe de junio, lo que hicimos fue realizar una evaluación integrada de la situación y vemos que la condición de la biodiversidad en los mares europeos no es buena. Lo vemos aquí en este mapa integrado con los diferentes resultados y aquí el mensaje es que donde tenemos datos vemos que la presión de las actividades humanas en el mar hace que la situación en materia de biodiversidad no sea buena.
Aquí vemos las zonas en gris, que son las zonas para las que no tenemos datos para realizar nuestros análisis. Siguiente. Quería terminar con unos mensajes clave. Las medidas para luchar contra el cambio climático toman mucho tiempo. Es necesario mucho tiempo para ver una diferencia visible en el estado del entorno marino. Propuestas como pues, una prohibición para las zonas marinas protegidas, prohibiciones de uso de artes de pesca destructoras serán esenciales. Y mejorar la gestión de las pesquerías puede también mitigar los impactos del cambio climático. Los regímenes de gestión de las pesquerías y los derechos de pesca se tienen que adaptar a la nueva situación. Las cuotas también tienen que tener esto en cuenta para poder reflejar la realidad de terreno y tener en cuenta los aspectos relacionados con el cambio climático. El último punto también es importante y voy a terminar con esto. Los regímenes de gestión de pesquerías no se tienen que analizar de forma aislada. Tienen que integrarse en toda una serie de acciones para evitar la pérdida de biodiversidad y luchar contra el cambio climático. Aquí esta diapositiva es solo para decir que bueno, esta foto es parte de nuestro informe sobre entorno marino. Tenemos 2 otras publicaciones previstas durante el curso del año y toda esta información está disponible en nuestra web. Muchísimas gracias. Gracias, Stefan. Muy útil. Y efectivamente, uno de los principios primeros que aprendí es que todo está interconectado. Ahora quiero recordar solo una cosa, si tienen preguntas, y seguro que las habrá, si las pueden colocar o escribir en el chat y después durante el debate les daremos la palabra a nuestros expertos para que respondan a estas preguntas. Vamos a darle la palabra al doctor Rashid Soumalia. El doctor Rashid Soumalia es profesor y director de la Unidad de Investigación de Economía Pesquera del Centro de Pesca de la Universidad de British Columbia, Canadá. Se especializa en bioeconomía, valoración de ecosistemas marinos y análisis de cuestiones mundiales como los subsidios a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y la economía de la pesca de altura y de profundidad. El doctor Soumalia tiene experiencia en proyectos de pesca y recursos naturales en todo el mundo, desde Noruega hasta Canadá, pasando por Namibia, Ghana, Hong Kong y el Mar del Sur de China. Doctor Rashid, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por la introducción. Recibirán las diapositivas de mi presentación y por lo tanto hablaré solo unos minutos, pero recibirán mi presentación. Empiezo con mis mensajes más importantes. Por si acaso, tenemos una larga historia de sobreexplotación marina. Y tenemos que cambiar las cosas. Porque el problema es sobre todo para nosotros, para los humanos. Porque si no quedan peces, no podremos pescar, ya no habrá
ninguna actividad humana relacionada con la pesca. Y es evidente que tenemos que mantener los peces para poder mantener la pesca. Además, la sobreexplotación tiene también repercusiones en el medio marino. Y si tenemos una buena gestión de la pesca, protegemos las pesquerías y también participamos del esfuerzo de lucha contra el cambio climático. No es posible decir, vamos a aprovechar al máximo este recurso natural y veremos lo que pasa. No, no puede ser. Por lo tanto, menos pesca puede llevar a más pesca después y a una mejor lucha contra el cambio climático. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta imagen para mí resume todos los aspectos relacionados con la sobrepesca. Si pescamos demasiado, estamos dañando también los hábitats que son esenciales y, por ejemplo, con el arrastre de fondo, estamos degradando el suelo marino y no solo, también cabe decir que aquí hablamos también de los seres humanos. Aquí, bueno, sabemos que hay refugiados medioambientales y los senegaleses ya no tienen de comer porque ya no pueden pescar, pues se suben a cualquier embarcación para intentar llegar, por ejemplo, hasta Europa. Por lo tanto, no solo estamos hablando de peces, sino también de personas. El cambio climático, bueno, ya hemos escuchado muchos comentarios sobre este aspecto, el calentamiento de las aguas con menos oxígeno y, bueno, no hace falta que entre en los detalles de la física y la biología, pero todo ello evidentemente afecta a las poblaciones de peces y lo que hacemos en la pesca puede también llevarnos a los efectos, a muchos efectos que serían el contrario de lo que queremos. Aquí, lo más importante con esta diapositiva, quería recalcar el hecho de que un océano lleno de vida también es una acción climática, porque este es el fenómeno de las ballenas que pueden, de hecho, promover el fitoplancton que pues permite disolver el CO2 en los océanos. Y es muy importante ver todo lo que puede hacer el océano mismo, precisamente, ante el cambio climático. Y bueno, el Parlamento Europeo es una de las instituciones más influyentes en el ámbito de la pesca del mundo. Y cuando todo el mundo está mirando lo que hace Europa, por lo tanto, creo que es un poco casi una lástima, ¿no? Porque parece que si los europeos lo están haciendo, otros dicen nosotros también. Pero esto significa que ustedes
como miembros del Parlamento Europeo, tienen una influencia muy importante a la hora de promover esta relación de humanidad y naturaleza. Y bueno, con subsidios hay que gestionar los sistemas, encontrar la forma de no destruir la naturaleza. Y todas nuestras políticas tienen que apuntar a salvar y a salvaguardar la naturaleza y así salvarnos a nosotros mismos también. Es esencial acabar con la sobrepesca ahora para reforzar el océano y también contribuir al esfuerzo de lucha contra el cambio climático. Una persona que está en buena salud tiene muchas más posibilidades de sobrevivir a una pandemia, por ejemplo. Y si te afecta una pandemia, si estás ya desnutrido, por ejemplo, pues es evidente que que te va a afectar mucho más. Así que, por favor, el mundo está en sus manos y mucho depende de que hagan lo justo, lo adecuado para salvar los océanos y las personas. Los océanos son como nosotros, viven, respiran y tenemos que tenerlo en cuenta para salvarnos. Y aquí termino mi presentación. Muchísimas gracias y con gusto responderé a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Rashid, por estas sabias palabras. Y como eurodiputada, efectivamente me siento plenamente involucrada y espero que todos los eurodiputados hayan escuchado estas sabias palabras y también la de los demás expertos que están con nosotros aquí hoy. Vamos a pasar ahora a Rebecca Hubbard. Yo sé que Rebecca hace un trabajo extraordinario en la conservación. Ella es directora del programa Our Fish para restaurar un ecosistema sano y hacer frente a la crisis climática. Rebecca va a presentar las recomendaciones de la ONG también con BirdLife Europe, North Sea Foundation, Oceana, Our Fish, Oceana, Seas at Risk y el Whale and Dolphin Conservation Group. Rebecca, te damos la palabra. Muchas gracias, Grace. Gracias por sumaros a nosotros aquí hoy y gracias. Voy a pedir que me vayan pasando las diapositivas. Bueno, el Parlamento Europeo constituye un pilar muy importante de la unidad europea y sus ambiciones y por esta razón pensamos que estamos en medio de una perfecta tormenta de crisis climática, la biodiversidad, pandémica y económica. Y la respuesta, por lo tanto, a la Estrategia para la Diversidad 2030 debe ser clarísima y más ambiciosa que nunca. Y todos los indicios del mundo natural nos muestra que estamos a punto de llegar a un momento tremendo con un derrumbe de la situación. Es una gran crisis. Realmente estamos llevando al agotamiento al corazón, los pulmones y todo el sistema regulatorio de nuestro planeta. Los eurodiputados deben aportar un apoyo incondicional a la estrategia para la biodiversidad propuesta por la Comisión Europea, pero también es muy importante que los océanos y la pesca
sean centrales en la respuesta del Parlamento Europeo frente a esta estrategia de la biodiversidad. Se tienen que restaurar la salud de los ecosistemas, tenemos que proteger la vida marina. Reforzar los compromisos. Los puntos fundamentales, por lo tanto, sería garantizar la compatibilidad de las actividades de pesca con la legislación existente. Hay legislación extraordinaria aprobada por el Parlamento Europeo, la Directiva de las Aves, las directivas para los hábitats, la Directiva Marco para la Estrategia Marina, la Política Pesquera Común. Sin embargo, si no se aplica la legislación europea, es nocivo para las cuestiones medioambientales. Necesitamos políticas estrictas de aplicación incluidas a través de la Comisión Europea, a través de procedimientos en caso de infracción contra los Estados miembros que no ejecuten y no cumplan sus obligaciones medioambientales, crear una cultura de cumplimiento. Tenemos que reforzar el principio de no causar daño y que introdujo la presidenta von der Leyen, que es muy similar al principio de cautela que se ha ignorado en gran medida, pero ya no podemos ignorarlo más. La falta de cumplimiento de esta legislación debería resultar en la retirada del apoyo financiero. Siguiente diapositiva, por favor. Debemos estar a la altura del reto de la crisis climática. Tenemos que mitigar nuestro impacto climático, el impacto climático de la pesca. Tenemos que exigir que se restauren y se recuperen las poblaciones de peces a través de unos límites de pesca cautelares que incorporen también digamos, colchones climáticos para no exceder nunca lo que recomiendan los científicos, mejorar la integralidad, incluyendo la recuperación de hábitats muy valiosos en el océano, como por ejemplo los corales, los montes marinos o las praderas marinas, con el fin de impulsar el almacenamiento de carbono marino, la protección costera, evitar la erosión, incrementar la resiliencia frente al cambio climático. Tenemos que reducir las emisiones de CO2 de la flota pesquera, incluyendo poner fin a las subvenciones para el carburante. Resulta evidente, en una declaración que tenemos más de 300 científicos que apoyan la siguiente declaración, hay un apoyo claro de que poner fin a la sobrepesca es una acción climática. Debemos recuperar el ecosistema de los océanos, la salud de este ecosistema. Ha quedado muy claro en las presentaciones anteriores. Necesitamos zonas libres de pesca de arrastre, limitar otras o completamente prohibir, solucionar una veda a otras artes destructivas en áreas vulnerables y valiosas. Tenemos que comprometernos a objetivos de protección del océano claros. Menos un 30% de las zonas marinas protegidas que se centran en la biodiversidad y en la protección de la naturaleza, bien gestionados, que significa prohibir también actividades humanas destructivas, extractivas, industriales, tal y como recomiendan los científicos líderes. Tenemos que solicitar y pedir consejos científicos, dictámenes científicos sobre los límites de pesca que incorporen también indicadores relativos al ecosistema y el clima, como por ejemplo la interacción entre predador y presa. Esto es fundamental. Tenemos también medidas de recuperación en el caso concretamente de poblaciones de peces donde hay un agotamiento del stock. Por último, debemos rescatar nuestra vida marina sensitiva y protegida, eliminando la captura accesoria de aves marinas, delfines, ballenas, tortugas marinas y aplicar medidas de gestión reales. Tenemos que mejorar el seguimiento y el control de todas las actividades de pesca de forma considerable. Nuestro planeta no debería llamarse casi océano, no tierra. Y los expertos lo han demostrado. Sin un ecosistema de mar que funcione y sea saludable, no podríamos vivir en este planeta. El océano nos ofrece muchas soluciones, está disponible. Lo que necesitamos ahora es su valor. Un liderazgo honesto de todos ustedes, liderazgo que coloque las necesidades y la salud de todos los ciudadanos en primer lugar, frente a los intereses de unos pocos, un liderazgo que esté a la altura de la ambición de las promesas que ya han realizado. Y esto basado en los dictámenes científicos ya disponibles. Nuestras ONGs han elaborado este asesoramiento y esta información.
y apoyarán a los eurodiputados para garantizar que su posición reconozca y centralice la importancia de proteger el papel del océano y aborde la diversidad y también la crisis climática que nosotros hemos generado. Muchísimas gracias por su apoyo. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, ha conseguido incluso recortar el tiempo que tenía. Bueno, un grandísimo aplauso. La verdad es que yo estoy encantada de decir que vivo en el planeta del océano, ¿no? Como todos han indicado, bueno, pues la verdad es que vivimos en el planeta azul, el planeta del mar, y realmente la contribución de los océanos y los mares, los ríos, es tan importante para la biodiversidad y también en relación con el cambio climático y para toda la vida en el planeta. Y creo que voy a decir eso. Cuando me digan, ¿y usted dónde viene? Diré, del planeta océano. Muy bien, pues vamos a seguir adelante. Vamos muy bien de tiempo. Así que, bueno, veo que tenemos una pregunta en el chat. Bueno, voy a hacer la primera pregunta. Bueno, puedo pedir incluso a la persona que ha presentado la pregunta, bueno, la puede presentar directamente, o la que ha escrito la pregunta en el chat la puede presentar. El señor Björn Stockhausen, le vamos a dar la palabra para que pueda hacer su pregunta directamente al señor Isoar, si desea. Muchas gracias, Grace, y muchísimas gracias por organizar este seminario. Muchas gracias, señor Isoar. Bueno, de hecho, he podido ir haciendo algunas capturas de pantalla con las presentaciones. La presentación que me ha parecido muy interesante. Seguimos muy de cerca la directiva Marcos o la estrategia marina. Ha hablado de los tres criterios. A menudo el tercero se deja de lado, ¿no? Desde un punto de vista político se dice, bueno, es que es muy complejo conseguirlo y a lo mejor se puede dejar de lado. Entonces, bueno, me preocupó también cuando hablo de los criterios primarios de alguna forma. No sé si nos puede decir algo en relación a la evolución relativa al tercer elemento que nos parece fundamental para la biodiversidad, porque, bueno, cuanto más tenemos una distribución saludable relativa al tamaño y la edad de los individuos de las diferentes especies, pues más saludable será el estado del océano. Muchísimas gracias por esta pregunta. Sí que ha hablado de criterios principales o primeros que podríamos decir. Somos conscientes de esta realidad. Bueno, la disponibilidad de datos relativo a los dos primeros criterios ya es bastante limitada. Los datos son muy limitados y en relación al tercero, digamos que no hay una metodología acordada a nivel de la Unión Europea para evaluar el tercer criterio. Y por esa razón, básicamente, no podemos comunicar datos o una evaluación al respecto, porque bueno, tendríamos que acordar algo al respecto, como se ha dicho, es una cuestión compleja y en primer lugar haría falta una metodología para realizar la evaluación si tenemos datos. Así que es una cuestión, un problema, un escollo metodológico y la verdad es que por el momento no hemos trabajado ese tercer criterio por esa razón. En cuanto al primero y segundo criterio, todavía también queda mucho trabajo por delante, pero estoy de acuerdo que los tres son realmente los que permiten una adecuada evaluación del buen estado medioambiental marino. Y esto en el seno de la directiva Marco. Gracias. Muchas gracias, Stefan. Voy a leer la siguiente pregunta de Damien Thompson. Bueno, en primer lugar dice, hola, gracias por estas excelentes presentaciones. Nadie ha mencionado la acuicultura, creo. ¿Forma parte de alguna solución? ¿Y qué pasa con las importaciones de productos pesqueros? ¿Qué pasos inmediatos se tendrían que dar? Rashid asiente con la cabeza, no sé si quiere responder. Bueno, la acuicultura
Sí, es verdad, lamento no haberlo mencionado, pero por supuesto forma parte de la ecuación desde diferentes perspectivas. Esto es evidente. Ha ido creciendo la acuicultura de forma rápida, bueno, se ha ralentizado un poco tal vez, pero es una de las fuentes principales de alimentos. Vemos que hay ahora mismo fuertes vínculos entre la acuicultura y también, digamos, la pesca de captura, porque, bueno, también hay una interrelación en relación a el pienso. La acuicultura se puede optimizar, puede desempeñar un papel, pero hay personas, perdón, ciertas personas que piensan que la acuicultura va a resolver todos los problemas. Yo creo que no, porque puede enfrentarse a problemas muy similares. Necesitamos insumos y también tenemos que gestionar los desechos. Es así en la acuicultura. Puede ayudar, pero no es esa gran panacea que piensan muchos que es. Muchas gracias, Rashid. ¿Alguien más desea tomar la palabra o responder primero a esta pregunta que se ha planteado? Gracias. Adelante. Sí, solo un comentario sobre lo que Rashid acaba de decir. En la acuicultura, teniendo en cuenta los cambios en el entorno marino, también hay que tener en cuenta las condiciones en las que se puede desarrollar la acuicultura. Y esto también cambia. Hay que mover las instalaciones y eso también requiere, evidentemente, mucha reflexión y es algo que hay que tener en cuenta hablando de la acuicultura como posible solución. Gracias. Sí, estaba mirando las preguntas y hay un aspecto que creo que vale la pena mencionar y es, la pregunta es si forma parte de una solución y bueno, creo que la respuesta ya nos la ha dado el doctor Rashid. La conexión con el clima. Y consecuencias de sobrepesca en algunas zonas también. No sé si puede decir que se puede decir que la acuicultura es parte de la solución, quizás sí en cuanto a seguridad alimentaria, pero es parte de la solución a la hora de mejorar la biodiversidad y es parte de la solución de cara al cambio climático. No sé si alguien quiere responder a este comentario. Puedo hablar del vínculo con el clima. La acuicultura no es inmune al cambio climático. La calidad del agua es uno de los aspectos evidentes. El impacto sobre la calidad del agua, temperatura, acidificación de los océanos. Los invertebrados, por ejemplo, sabemos que se ven muy impactados por la acidificación de los océanos. No sobreviven en algunos casos, por lo tanto, hay una relación. Y pues en cuanto a especies salvajes, si no lo hacemos bien, pues también sabemos que una de las consecuencias también son las enfermedades, pandemias, etcétera. Y la acuicultura existe y se va a quedar, pero tenemos que ser cautos, un poco como para lo demás. No es una solución fácil. Gracias. Y me recuerda que si hablamos, por ejemplo, de la mortalidad de las ballenas de Tasmania, por ejemplo, fenómeno que acaba de ocurrir y que no había ocurrido nunca habían muerto tantas ballenas a la vez. Y esto, bueno, me lleva a una última pregunta que sería para el doctor Rashid.
acaba de publicar un documento sobre la evaluación de subsidios europeos, subvenciones europeas y su impacto sobre los océanos. ¿Puede hablarnos un poquito más de las prácticas destructoras? Y la pregunta es de Bruno Scamford de Wildlife. Sí. Decidimos que, bueno, contábamos con todos estos datos en cuanto a estas subvenciones durante 40 años y decidimos analizarlos y nuestra conclusión es que pues ha habido consecuencias positivas. Por ejemplo, las subvenciones a combustibles fósiles que han disminuido, pero pues también vemos que no siempre es así. Por lo tanto, todavía estamos lejos de donde tendríamos que estar, porque son prácticas que llevan directamente a la sobrepesca y a un aumento de los beneficios artificial que hace que se incremente la actividad de pesca y que se llegue a la sobrepesca. Por lo tanto, la Unión Europea tiene un papel muy importante a desempeñar como los otros grandes bloques y, como decía, lo que la Unión Europea hace tiene muchas consecuencias en todo el mundo. Por lo tanto, por favor, actúen para poder resolver este problema. Gracias. Tengo una pregunta. Voy a mirar aquí el chat de Andrea Ripoll de Seas at Risk. Una pregunta a los 3 panelistas científicos. ¿Qué harían primero para salvar los océanos si fueran eurodiputados? Doctor Rashid ya ha hablado antes. A lo mejor podríamos proponerles responder a la pregunta a los demás panelistas en solo una pequeña frase. Si pueden responder a esta pregunta. Sí, quería hacer un comentario porque quería hablar de la planificación especial marítima. Es parte de la solución, no se ha mencionado aquí, pero es la directiva que o a través de la que los países miembros organizan sus actividades económicas en el mar, y un pilar es para proteger el medio ambiente. La integración, por lo tanto, también se hace a través de esta directiva y es algo que es muy importante. Gracias. Gracias, Stefan. Corina. Mi respuesta es escuchar la ciencia y trabajar conjuntamente para encontrar soluciones sostenibles. Rebeca, ¿quieres responder a la pregunta? Sí, también soy científica. Además, sí, como Corina, diría que tenemos que seguir la ciencia y no solo centrarnos en algunos aspectos de la ciencia relativos a algunas especies específicas, sino a los ecosistemas para tenerlos en cuenta e integrarlos en los sistemas de gestión de las pesquerías para mejorar el estado de los océanos drásticamente. Muchas gracias, Rebeca. Podemos volver a César, si todavía está César. ¿Algunos comentarios de conclusión? Sí, estoy aquí. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias, Grace, y gracias a todos, a Karina, a Stefan, a Rashid, a Beck, por este panel de excepción de expertos con el que hemos contado hoy. Solamente recordar alguna cuestión. Nuestros grupos políticos, el de los Verdes y el Socialdemócrata, hemos presionado mucho para que el Parlamento declare la emergencia climática. Es la única institución mundial realmente que lo ha hecho. Somos pioneros en Europa en el campo del desarrollo sostenible. Por eso, bueno, para terminar, dar un aliento, una esperanza a todas las personas que han participado,
por el firme compromiso de una mayoría de la Cámara, pero de unos grupos como los nuestros que empujamos de esa mayoría para que se apliquen y se defienda la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en primer lugar. Un compromiso de la Cámara también con la transición ecológica, en el camino hacia lo que debe ser, sí o sí, que es la neutralidad climática. Ojalá que con compromisos intermedios más importantes en el año 2030, pero bueno, en todo caso las noticias de la Comisión no son malas. Para terminar, quiero citar a una gran ecologista española, que es la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, y ministra de Transición Ecológica, que dice: para recuperar nuestros mares y océanos necesitamos urgentemente acelerar la acción climática y fomentar una economía azul. Estoy seguro que para ello contamos con todos, con la involucración del sector pesquero. Debemos defender la protección del 30% de las áreas marinas, lo vamos a hacer en nuestro informe, desde luego, y también seguir trabajando para un océano libre de contaminación, libre de plásticos, y con cuantas más medidas mejor para salvar nuestro planeta, y no nos olvidemos también salvarnos así a nosotros mismos. Gracias, porque con jornadas como la de hoy, Grace, y a todos vosotros, pues seguimos trabajando para que podamos defender nuestro planeta, porque si seguimos así, todos estamos de acuerdo en que mucho más tiempo no nos sostendremos. Gracias y ha sido un placer. Good evening. Gracias, César, y gracias a todos. So thank you to everyone who has participated. Gracias y gracias a todos por la participación. Y si puedo terminar diciendo de nuevo que todo está interconectado, interrelacionado en este maravilloso planeta azul. Yo, como eurodiputado o eurodiputada, voy a hacer todo lo posible para proteger el planeta. Y aprecio muchísimo todo el apoyo que nos brindan y toda la información que nos dan. Por lo tanto, quiero cerrar este evento dándole las gracias y vamos a seguir luchando por proteger nuestro planeta. Gracias. Gracias, Grace. Thank you and good luck. Gracias a todos.